Mirando en Google esta semana, encontré dos poesías que voy a leeros y me gustaría que pensaseis a quién se puede referir. No me lo digáis hasta el final, ¿vale? Es las primeras poesías que salieron cuando, puse el personaje. Dice: amaga la pisa y te la muestra, quieres salir campeón, quieres saber lo que hace gritar a este león. Yo te cuento, siéntate y presta atención, es la selección, la autosuperación, sus ganas de salir campeón. El más chiquito terminó siendo el más grande, con él se respira fútbol, con solo tenerlo de cerca. Hicieron bien en darle la cinta de campeón. No sé quién os viene a la cabeza, ¿vale? Dejarlo ahí, ¿vale? Ahora otra poesía de otro personaje. Rompe redes con el sable de su pie empotrado. Oiga todo el mundo, nadie para este tranvía, nadie para al goleador si el balón está en su vía. Arriba las manos, la defensa está batida, los arqueros solo quieren que acabe este día. Después de cada corrida, quedándote sin pulmón, ocasionas que todos juntos gritemos gol. Bueno, fueron las primeras que salieron, ¿eh? Cuando puse los personajes, el primero, ¿quién pensáis que era? Iniesta. Alguien lo dijo por ahí, Messi, ¿no? Era Messi, ¿vale? Era Messi. ¿Y el segundo? Ronaldo, ¿no? ¿Sí? Bueno, la verdad es que no puedo seguir buscando poesías de todos los futbolistas que hay por ahí en la Liga Española. Así que perdonadme los que sois de otro equipo porque no he mencionado una poesía de vuestro jugador favorito. Pero estaba pensando en los poetas. Realmente las poesías estas son malas, ¿vale? A mí me gusta un poco la poesía y esta, bueno, es las primeras que salen ahí en Google, pero no me parece que sean, son extractos de las poesías y no me parece que sean maravillosas, pero sí que es cierto que cuando uno va a escribir una poesía, tiene que hacer un esfuerzo de encontrar las palabras que expresan sentimientos, que expresan lo que uno ve, lo que uno cree, cómo puede elogiar a la persona o lo que quiere comunicar por medio de la poesía, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí me parece que hoy que vamos a hablar acerca de Jesucristo y del prólogo del Evangelio de Juan, a mí me parece que Juan hizo un esfuerzo por intentar expresar con unas palabras muy especiales lo que había en su corazón hacia Jesús. Quiero que veamos un vídeo. Este vídeo ya lo hemos puesto aquí en la iglesia, pero me parece que es es también poesía, aunque realmente no surge como poesía. Lo que vamos a oír, la voz que vamos a oír es de un pastor que se llama Shadrach Meshach Lockridge. Está muerto ya fallecido, contemporáneo de Martin Luther King, afroamericano, de la Iglesia Bautista Calvario en San Diego, y que después de estar predicando durante una hora acerca de Jesús, concluyó su mensaje con estas palabras, ¿no? Que a mí me parece que expresan muy bien, también de una forma contemporánea, lo que muchos de nosotros sentimos acerca de Jesús. Vamos a verlo y recordar ese vídeo. The Bible says, my king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available
available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him to you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your hand. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Yeah! That's my king. That's my king. Bueno, la verdad es que es impresionante, ¿no? Y como él, como este pastor, Sadrach, Mesac, vaya, seguro que era hijo de pastor, por ese nombre, buscar las palabras para poder compartir algo que es indescriptible, ¿no? Cómo poder dar a conocer y explicar lo que realmente faltan palabras para hacerlo. Y a mí me parece que de alguna forma eso es lo que le pasó también a Juan. Y vamos a leerlo, Juan 1, del 1 al 18, vamos a leer cómo él describe a Jesús y la experiencia que tuvo con Jesús, y luego vamos a meditar acerca de este pasaje. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas con él, por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pues creo que estaréis conmigo de que Juan elige toda una serie de palabras que intenta que podamos entender lo maravilloso, todo lo que supuso para él conocer a Jesucristo. Y cuando escribe este libro, el Evangelio de Juan, él tiene en su corazón el deseo que todo el mundo pueda llegar a sentir lo mismo que él siente hacia Jesús, ¿no?
lo expresa al final del Evangelio. En el capítulo 20, versículo 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que sí se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, para Juan, él estaba intentando contagiar lo que él había experimentado, y al escribir estaba intentando también expresar la dimensión maravillosa de todo lo que él había vivido. Además también él quería, a lo largo de todo el Evangelio, lo que él quería era refutar pues algunos judíos que no creían que Jesús era el Mesías. Él quería demostrar que realmente Jesús era el Mesías y corregir también una veneración excesiva hacia Juan el Bautista, porque dentro de lo que era el pueblo judío, pues Juan el Bautista quedó como una figura muy importante que para algunos incluso le daban más relevancia que a Jesucristo. También escribió, parece ser que cuando Juan escribe esto, en Palestina, en aquella época, el gnosticismo estaba empezando a crecer y él intenta también contrarrestar esta herejía que fue muy potente dentro de lo que fue el siglo II y posterior de la Iglesia cristiana, ¿no? Se supone que Juan está escribiendo más o menos a final del siglo, del año 90, a finales del siglo I. Y el gnosticismo más o menos lo que venía a hacer es dividir, hacer una dualidad, una dicotomía entre lo que es lo espiritual, que es todo maravilloso y es lo que Dios quiere que todos vivamos, es una sublimación de todo lo espiritual, y a la vez todo lo que es material, todo lo que tiene que ver con la carne, pues era maligno, era pecaminoso, y más o menos venía a decir que Jesucristo no podía haberse encarnado porque la carne era mala, ¿no? Y bueno, realmente no quiero meterme ahí, pero todo esto está en la mente, en el corazón de Juan cuando escribe el Evangelio, y este prólogo que acabamos de leer es la introducción que ya apunta hacia todos estos elementos que luego va a desarrollar en su libro. Y a lo largo de estos 18 versículos lo que hace Juan es primero decirnos quién es Jesús. Y es lo que vamos a ver en esta mañana, aunque yo sé que aquí todos lo sabemos, pero vamos a repasarlo, vamos a revivir quién es Jesús, cuáles son las palabras que Juan elige para hablarnos de la identidad de Jesús. También vamos a ver qué quiere Jesús. ¿Para qué está Jesús aquí en la tierra? ¿Qué es lo que Él pretendía? Y luego también cómo va a llevar a cabo eso que Él pretende. Esos son los tres bloques que he hecho. Nada. Esos son las tres partes que a mí me parece que podemos encontrar en este prólogo de Juan. Y empieza diciendo lo primero, las primeras palabras que elige Juan es en el principio, ¿no? Inmediatamente que leemos en el principio, aquellos que conocemos la Biblia, aquellos que conocemos las Escrituras, pues viajamos a Génesis 1, ¿no? Que dice también, empieza la Biblia diciendo en el principio, es una conexión. Y Juan yo creo que lo hace adrede, como he dicho al principio, él está buscando palabras para conectar también con la audiencia que él quiere compartir, ¿no? Los judíos sabían perfectamente a qué se referían esas palabras, en el principio, ¿no? Y él elige esas palabras para recordarnos lo que dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz. Dios habla, en medio de la oscuridad, en medio del vacío, Dios habla. Y Juan en su mente está más o menos el mismo esquema. En el principio hay la voz de Dios que surge. Y la segunda palabra que utiliza tiene que ver con eso, con el verbo. En el principio era el verbo era con Dios. Es la voz de Dios hablando, interrumpiendo en medio de ese vacío, en medio de esa oscuridad, en medio de esas tinieblas. Ahí está Dios hablando y generando vida, creando el universo, ¿no? Es el planteamiento de lo que vemos en Génesis 1 y de lo que vemos también en Juan capítulo 1. Juan quiere conectar, por un lado, con lo que es el pueblo judío que va a recibir este evangelio, pero también quiere conectar con todo lo que es la influencia del mundo gentil que va a recibir y que va a leer este evangelio. Y por eso es que utiliza un término, la palabra logos, que nosotros hemos traducido por verbo, y esa palabra logos
Para nosotros hoy en día puede ser el título de una academia de inglés o de apoyo escolar, porque prácticamente no la usamos, pero en el tiempo de Juan la palabra logos sí que hacía referencia a una forma de pensar. Había un movimiento filosófico que hablaba del logos como el inicio del universo, la causa prima de todas las cosas. Es decir, la palabra logos no era simplemente logos y ya está, no era el título de algo. Hablaba de una forma de pensar, una cosmovisión que Juan quiere también conectar con ellos. Quiere conectar con los judíos que están pensando en las Escrituras, quiere conectar con el mundo que piensa más en el origen del universo de una perspectiva filosófica, y lo que nos dice es que ese verbo que era con Dios y que era Dios, pues vino aquí a la tierra a encarnarse. Pero no solamente él presenta a Jesús desde esta perspectiva, vamos a decir, de la conexión con el Antiguo Testamento, la conexión con la filosofía o con la forma de pensar en su entorno. Él termina hablando todo este prólogo y dice que aquello de lo que él nos va a hablar, hay una vivencia, hay algo que él ha experimentado, es algo que él ha visto con sus propios ojos. De modo que lo que está dándonos a entender es que Jesús, Dios, el Verbo encarnado, no es solamente algo que debemos de conocer desde las Escrituras o desde la filosofía, sobre todo es una experiencia que uno tiene que vivir. Y contrasta el conocimiento y la idea que tiene mucha gente acerca de Dios como algo que se puede razonar, que se puede pensar, lo contrasta con la vivencia de conocer a una persona y de tener una relación con Él. Por eso es que él habla y hace toda esta descripción acerca de Jesús, ¿no? Dice que estaba con Dios, ahí en el primer versículo, estaba con Dios, es decir, hay una traducción que dice cara a cara con Dios, cara a cara con Dios, estaba con Dios, era Dios, pero no era igual que Dios. Hay una distinción en cuanto a la identidad de Jesús y la identidad de Dios. Son al mismo Dios, pero a la vez hay unos matices que son diferentes. Claro, nosotros que ya tenemos en nuestra mente todo el concepto de la Trinidad y demás, más o menos nos hacemos una idea, pero realmente para aquellos que recibieron el Evangelio, aquí había todo un contenido muy revelador, ¿no? de la identidad de Jesús y de la dimensión teológica de ese Jesús, que es Dios, que está cara a cara con Dios, pero que a la vez es diferente a Dios en algunos aspectos de su relación con Dios, ¿no? Habla también de que existía desde el principio, es decir, que viene a la tierra, pero viene desde la eternidad, que es el creador de todo, el creador del universo. Dice que es la fuente de la vida. 36 veces aparece la palabra vida en el Evangelio de Juan. Habla de que es la luz de los hombres, de que está lleno de gracia, que está lleno de verdad, que es el unigénito del Padre, que es la revelación de Dios. Para el ser humano intentar entender a Dios es imposible. Dios es tan inmensamente grande que nosotros, por mucho que quisiéramos, no llegaríamos nunca a poder entenderlo. Y si algo entendemos de Él es porque Él se ha revelado, porque Él se ha dado a conocer. Y Jesucristo es la revelación clara que tenemos de Dios. Es la última revelación de Dios, pero además la que nos ayuda a entender cómo es Dios de una forma más directa y más veraz, ¿no? Dios encarnado. Todo eso es los elementos que Juan está ahí exponiendo en estos versículos para que pues podamos de alguna forma experimentar lo que él experimentó. Y la verdad es que no fue fácil para los discípulos el llegar a comprender que Jesús era Dios. No fue fácil, y de hecho pues llega un momento en que Jesús les tiene que preguntar, bueno, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿No? Y uno dice, bueno, que eres un profeta, que eres el... ¿Y vosotros quién pensáis que sois? ¿No? Y eso fue un proceso que ellos tuvieron que ir experimentando poco a poco, y ir, vamos a decir, de asombro en asombro, diciendo, ¿quién es este que hace estas cosas, que dice estas cosas, ¿no? Pero no fue en un instante que de momento llegaron a la certeza de que Jesús era el Mesías. Sin embargo, sí que es verdad que ante esa pregunta, pues Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Realmente fue un proceso que ellos llegaron a descubrir, pero no era fácil. Yo creo que no es fácil para ningún ser humano llegar a
al reconocimiento de que Jesucristo es Dios, Dios encarnado. Yo creo que es un proceso siempre complicado. De hecho, el propio Juan el Bautista, con el que había convivido durante muchos años, porque eran familiares, y que sabía perfectamente, conocía cuando Jesús viene a bautizarse, Juan el Bautista afirma que aquí está el Hijo de Dios. Es decir, que hay unas convicciones muy claras y sin embargo tenía sus dudas cuando está en la cárcel y manda a sus discípulos para que pregunten, ¿eres tú realmente el Mesías o esperamos a otro? De modo que el proceso es un proceso siempre que no es fácil, porque no es fácil para el ser humano aceptar, más que entender, aceptar que Dios se encarne, que Dios se acerque, que Dios nos salga al encuentro, que Dios quiera realmente darnos todo esto que aquí el apóstol Juan nos describe. De modo que Juan no describe una teoría, no describe algo que le han contado, él realmente ha sido testigo, lo ha visto y por eso es que ha visto su gloria y quiere compartirlo. Cuando consideramos todo lo que es el proceso de la vida de Jesús y por primera vez nos acercamos al Evangelio, si fuéramos capaces de quitarnos todo lo que ya hay en nuestra mente, creo que muy probablemente iríamos también de asombro en asombro, como aquellas personas que convivieron con Él llegaron a entenderlo, porque fue asombroso todo lo que vemos en la vida de Jesús, ¿no? Él nació en un momento, nació en un pesebre, ¿cómo va a nacer Dios en un pesebre? Cuando nace hay unos ángeles que anuncian que ha nacido el Hijo de Dios y hay unas estrellas que nacen en el cielo y cuando vemos todo su ministerio, todo lo que le va pasando, la forma en que él hablaba, los milagros que hizo, cuando se transfigura, la muerte en la cruz, cuando resucita, es que de asombro en asombro tenemos también que caer en este, vamos a decir, en esta conclusión, ¿no?, de que realmente Jesús es maravilloso. En el versículo 6 encontramos vamos a decir, un cambio en cuanto a los contenidos, porque una vez que decimos, bueno, Jesús es Dios, entonces la siguiente pregunta que creo que intenta responder Juan es, ¿qué quiere Jesús? ¿Qué quiere Jesús? Y dice en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Y lo que está haciendo aquí Juan es conectar a Jesús con Juan el Bautista. Realmente Juan el Bautista es, como dice también en Lucas 16:6, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar. Lo que está intentando Juan, el evangelista, es que entendamos que la forma en la cual Dios ha venido actuando con la humanidad hasta Juan va a cambiar con Jesús. Hasta Juan lo que tenemos son la ley y los profetas, pero a partir de Jesús lo que vamos a tener es la gracia. Y de hecho hace esa comparación, ¿no? En el versículo 17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, este verbo encarnado, este Dios encarnado viene a la tierra para traer un cambio radical en la relación del ser humano con Dios. Y ese cambio radical se resume en los dos conceptos de la ley y de la gracia. Todos los evangelios hablan acerca de esta distinción, lo que es, por un lado, la obra de Juan el Bautista, que consuma todo lo que tiene que ver con la ley y que llamaba a las personas al arrepentimiento. De hecho, se expresa así, el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento, pero a partir de Jesús se nos habla ya de otra cosa, y en este caso habla del bautismo que es del Espíritu Santo, de la gracia de Dios. Por ejemplo, Mateo nos habla, yo a la verdad os bautizo, y está hablando el mismo Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, que se marca la diferencia entre lo que es toda la forma en que Dios ha obrado hasta Jesús, resumido en la ley, y a partir de Jesús en la gracia. No sé si está ahí un cuadro ahí que os marca algunas de las diferencias que ya aparecen también aquí en el texto, ¿no? Cuando hablamos de la ley, hablamos de una relación con Dios basado en la culpa. Es decir, sé que he hecho cosas, que he roto la ley,
no he cumplido la ley y por lo tanto soy culpable. Y como soy culpable, tengo que pagar por mi culpa. Y me acerco a Dios desde la culpa, ¿vale? Y también la ley habla de arrepentimiento. Me acerco desde la culpa y por lo tanto, pues me arrepiento porque no me gusta vivir así y quiero cambiar. De modo que me arrepiento. Y me arrepiento porque tengo temor de Dios. Porque Dios es un Dios grande, poderoso, soberano, creador del universo, santo, santo, santo. ¿Cómo me voy a presentar delante de Él con esta culpa, con estos pecados, con estos fallos, ¿no? De modo que me acerco a Dios desde el temor, desde el arrepentimiento, desde la culpa, y vivo toda mi vida y mi relación con Dios desde un planteamiento de obediencia legalista. Es decir, Dios quiere que yo obedezca todo y cada uno de los mandamientos y estoy siempre preocupado si estaré o no quebrantando los mandamientos, ¿no? Esa es lo que a mí me parece que resume lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando fue predicando, iba diciendo, ¿qué tenemos que hacer? Pues mira, que dice la ley, tenéis que obedecerlo, ¿no? Y es un planteamiento de acercarnos a Dios desde la dimensión de la ley, la culpa, el arrepentimiento, el temor a Dios y la obediencia. Y no digo, como ahora vamos a ver, que eso esté totalmente mal, ¿vale? Lo que sí digo es que Jesús viene a cambiar eso. Lo que sí digo es que Jesús viene a cambiar eso. ¿Y qué es lo que trae Jesús? Jesús trae gracia. Y gracia es que, aún sabiendo que hemos roto la ley y que merecemos el castigo, la gracia es que Dios nos acepta a pesar de nuestros fallos y nos va a dar precisamente lo que no merecemos. Gracia es el que recibe lo que no merece. Y eso significa paz en mi relación con Dios. Cuando yo miro a Dios, pues lo que ya siento no es tanto culpa porque me veo mal delante de Dios, sino me veo perdonado. Y como me veo perdonado, puedo entrar en una dimensión, en una relación con Dios que está fundamentada en la paz con Dios. Y eso también significa, pues, que tengo el Espíritu Santo que es Dios en mí, que es Dios llevándome y dándome conciencia de cómo Él quiere que viva. Y que tenemos aquí, cojo otro micro, ¿sí? A ver si... Sí. El Espíritu Santo está en nosotros y está llevándonos a entender cómo Dios quiere que vivamos. Y la dinámica en la cual nos acercamos a Dios no se mueve ya tanto en el arrepentimiento, la culpa, sino en la búsqueda de vivir esa conexión, esa relación con el Espíritu Santo y a donde Él nos quiere llevar, ¿no? De modo que no me acerco a Dios con temor a Dios, sino con amor a Dios, porque lo fundamental después de Cristo es entender que Dios es mi Padre, que Dios me ama, haga lo que haga, sea lo que sean las circunstancias en las cuales esté, el amor de Dios es incondicional. Y en vez de actuar desde la obediencia legalista, actúo desde la libertad de aquellos que sabemos que estamos libres de la ley y que por lo tanto podemos tener una relación con Dios que se basa en el amor y que se basa en la gracia y no tanto en el temor. Realmente es un cambio radical. La ley, lo tenéis ahí en negro, es la sombra de lo que tenía que venir. Por eso decía antes, no es que sea malo, es que solo asombra de lo que tenía que venir. Dios quiere, Jesús quiere, realmente, ¿qué es lo que Jesús pretende? Cuando Jesús viene aquí a la tierra, cuando Juan el Bautista viene a anunciar de que viene un Jesús, cuando nos dice la palabra de Dios es que hasta Juan el Bautista eran la ley y los profetas y que a partir de Jesús tenemos una nueva dimensión. Esa es la dimensión de la gracia, es la dimensión en la cual nosotros debemos de vivir. Y yo no sé si hemos llegado a entender plenamente lo que significa vivir en la gracia. El apóstol Pablo tuvo que escribir una carta entera a los Gálatas para hacerles entender lo que eso significaba, pero a mí me da la sensación que muchas veces perdemos algo de lo que es la realidad maravillosa del plan de Dios transformador, que ya no era y no es que vivamos bajo el legalismo de la ley, sino que vivamos bajo la libertad de la gracia de Dios. Y ese cambio es un cambio, tiene que ser un cambio radical, pero muchas veces me parece que a veces nosotros mismos nos seguimos viendo delante de Dios más como el antiguo pacto, como la ley, que como la gracia. Eso cada uno debe también valorarlo, ¿no? Le preguntaba a mi amigo el rabino Baruch Garzón, él dirigió el programa Shalom durante muchos años, y le preguntaba acerca si ellos pretendían que la gente se hiciera judía, y él me decía que no, en parte porque
Él tenía un concepto universalista de la eternidad, con lo cual pues decía que no hacía falta, pero él me comentaba, no creo que nadie que conozca el judaísmo quiera hacerse judío. Hay 613 mandamientos en la Torá. ¿Quién quiere vivir pendiente de 613 mandamientos? Bueno, hay una moda ahora en algunas iglesias que todavía parece como que si eres judío y evangélico eres más santo o algo así. Bueno, no sé si estarán cumpliendo los 613 mandamientos, pero realmente es lo que Jesús quiso cambiar, ¿no? Es lo que Jesús quiso cambiar. Y sin embargo, pues gente muy cercana a Jesucristo, a lo que es las Escrituras, todavía viven en la ley y en esos 613 mandamientos. Tengo aquí algunos ejemplos de lo que significa esos mandamientos y esa forma de vivir, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere hacerse judío, una de las cosas que va a tener que hacer es vivir y alimentarse con lo que llaman la comida kosher, ¿no? Y hay una forma tendría que hacer un cambio en la cocina, ¿no? Y algunos consejos de cómo cómo kosherizar una cocina. La base de la comida kosher, aunque son muchos elementos, ¿vale? Pero hay un elemento muy importante y es que la carne y la leche no se mezclan, es decir, que cuando come macarrones y le pones la carne, encima no se le puede echar queso, está prohibido, ¿no? Y todo lo que es la carne y la leche, pues van con vajillas diferentes, ¿no? Entonces comentaba las sugerencias de cómo hacer una cocina kosher. Dice, para poder mantener separados la carne de los lácteos en una cocina kosher se requiere 2 sets de vajillas, fuentes, bowl, servicio, paneras y demás utensilios. Este equipamiento debe mantenerse en cajoneras separadas. También se necesitan 2 escurridores de platos, esponjas, paños y manteles de cocina. El ideal es que el detergente que se use en la cocina tenga el certificado kosher. Una práctica muy difundida en los hogares judíos es tener los utensilios para carne y lácteos en un esquema de color. Los colores tradicionales son rojo para la carne y azul para los lácteos. Eso es una forma de vivir la fe, ¿vale? Una forma de vivir la fe. Yo lo respeto, pero Cristo vino a liberarnos de todas esas leyes que formaban parte, aunque esto es una evolución de lo que aparece en la ley, que formaban parte de la ley. Más mandamientos. No se puede mezclar en la ropa el hilo de lino y el de algodón. De hecho, Zara tuvo que pedir disculpas a la comunidad judía porque vendía ropa mezclando el lino y el algodón. La mujer del rabino no puede tocar a los hombres, ni siquiera les da la mano para saludarles. Esto es algo muy curioso que nos pasa en televisión, es que la directora del programa Shalom hoy en día es la mujer del rabino, gran rabino de Madrid, y cuando la saludamos en plan oriental, porque ella no puede tocar a ningún hombre. O también, otra de estos mandamientos, las mujeres de los judíos ortodoxos deben afeitarse la cabeza para no atraer a los hombres. Realmente la mayoría de las religiones están llenas de leyes. Leyes que llevan a la culpa, leyes que llevan a una obediencia legalista y leyes que de alguna forma son el esquema de cómo podemos agradar a Dios. Agradamos a Dios si vivimos cumpliendo estas leyes. Y el resultado es que nunca haremos suficiente, nunca seremos lo suficientemente perfectos, de modo que Dios siempre estará lejos, Dios siempre será un juez y no un padre. Y yo te pregunto, con todo esto que estoy diciendo, ¿cómo vives tú tu fe? ¿Cómo vives tú tu fe? ¿En qué dimensión estás? ¿Estás en la dimensión de la sombra, de la ley, de lo que eran los profetas? ¿O has llegado a entender y estás viviendo en la dimensión de la gracia? Y es algo que solo tú debes de responder y que solo tú debes también de actuar en consecuencia. Porque si tú te sientes que tu relación con Dios está más conectada a todo lo que estoy mencionando, de la ley, la culpa, el arrepentimiento y el temor a Dios, en lugar de el amor a Dios, la libertad, el Espíritu Santo, la gracia, pues estás perdiéndote el propósito de lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra. Jesús vino a cambiar eso. Y a lo mejor amas a Jesús, crees en Jesús, quieres vivir una relación con Jesús, pero no lo estás haciendo como Él quería que lo viviésemos. Y estás todavía llevándote por la ley y por el legalismo y la obediencia y todas estas cosas que digo son solo sombra de lo que había de venir.
Por último, ¿cómo actúa Jesús? A partir del versículo 9 nos da también la clave. ¿Cómo actúa Jesús? La acción de Jesús en nosotros. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La verdad es que aquí encontramos la única nota negativa de todo este pasaje. La única nota negativa, no sé si lo veis, ¿no? Cuando dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino al mundo, vino para hablar principalmente y poder demostrar al pueblo donde él nació y donde él se crió, que es el pueblo judío, que Jesús era el Mesías, pero generaliza. Y es muy curioso que generalice el autor, porque podría haber dicho, y la mayoría no le recibió. No, él dice, y los suyos no le recibieron. Y es triste cuando vas viendo todo lo que es Jesús y la descripción que hace de Jesús, lo que Jesús pretende, todo lo que él hace, y te das cuenta que es rechazado. Eso duele. Al menos al llegar a ese punto uno se queda como, bueno, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible que no reciban a la luz del mundo? ¿Cómo es posible que no reciban al Verbo? ¿Cómo es posible que no reciban al autor de la vida? ¿Cómo es posible que no reciban al creador del universo? ¿Cómo es posible, no? El mismo Evangelio da la respuesta en el versículo 19 del capítulo 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahí está la respuesta. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Si tienes una habitación, pues donde hay desorden, donde hay basura, donde el sofá tiene manchas, donde hay grietas en las paredes, donde hay telarañas, pues cuanto menos subas las ventanas y más tengas la luz apagada, más feliz vivirás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nadie, digo yo, que le gusta entrar en una habitación así. Así que lo mejor cierra la puerta, apaga la luz y no entres. Mi sótano se parece a eso. Entro poco, ¿vale? Porque lo tengo de almacén. Pero cuando uno tiene una habitación así, no quiere que entre la luz. Y cuando en nuestra vida tenemos basura, tenemos desorden, tenemos manchas, tenemos grietas, pues preferimos que no entre la luz. Y la razón por la que el pueblo judío, el pueblo de Israel, no quiso aceptar a Jesús como el Mesías es esa. Y la razón por la que hoy en día también muchas personas siguen sin querer agarrarse a Jesús y creer en Jesús es la misma, porque hay basura en su vida. Una basura que realmente les lleva a una mente corrupta, porque hay desorden en su interior, un desorden que realmente les roba la paz del alma, porque hay manchas en el corazón que generan aislamiento, ruptura en las relaciones, porque hay grietas en el alma que dejan el alma sin esperanza y sin sentido en la vida. Pero aparte de todo eso, lo peor de todo eso es que esas manchas, esa basura, esas grietas matan. Y matan aquí en la vida y matan en la eternidad porque tienen consecuencias eternas. Pero es preferible, hay mucha gente que todavía prefiere mantener la luz apagada, las ventanas bajadas, las persianas bajadas, porque no quieren que la luz y la gracia de Dios entre en su vida. De modo que esa es la nota negativa, pero también hay una pequeña lucecita que se abre cuando dice, pero los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, aunque la gran mayoría de personas le rechazaron, sí que hubo algunos que se agarraron a Jesús. La palabra recibieron, a los que le recibieron, tiene la idea de que se agarran a Jesús. Hay personas que se agarran a Jesús, que se dan cuenta de la basura que hay en su vida, que se dan cuenta de su necesidad y cuando miran a Jesús, el Verbo, la luz, el Creador del universo, dicen, yo quiero agarrarme a Jesús, ¿no? Le recibieron, le agarraron, dice, y creen en su nombre. Personas que agarran a Jesús, que creen en el nombre de Jesús. Y en ese momento, ahí nos explica cómo es que Jesús lleva a cabo su proyecto. Nos dice que lo que pasa es que fueron hechos hijos de Dios, fueron engendrados. Y la palabra engendrado es fuertísima, ¿no? Hay un cambio de naturaleza. Lo que Dios
hace en aquellos que se agarran a Jesús y que creen en Jesús es una regeneración, un engendramiento. De modo que a partir de ese momento pasan a ser hijos de Dios. Hijos de Dios, es decir, eso implica tener el ADN de Dios. ¡Wow! Por eso es necesario que haya una regeneración, un engendramiento, una transformación total. La palabra también utiliza la palabra metamorfosis, ¿no? Hijos de Dios, es decir, que el ADN de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo es el ADN de Dios, o es mucho más que el ADN de Dios, perdonad por la frase, pero es mucho más que el ADN de Dios. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos esa presencia de Dios en nosotros y formamos parte de su naturaleza. El creador y sustentador del universo es nuestro Padre. Hijo quiere decir que tenemos un Padre y ese Padre ahora es el creador del universo y por lo tanto podemos sentirnos amparados en la vida. Sabemos que tenemos su protección, tenemos su provisión. Ser hijo significa también participar de su proyecto para el mundo, es decir, formar parte de lo que Él está haciendo ya en el mundo. Él está trayendo el reino de los cielos, se ha acercado y nosotros somos agentes de ese reino, formamos parte de su proyecto, formamos parte también de la herencia. Si Dios es nuestro Padre, si somos hijos de Dios, el universo que es de Dios también va a ser nuestro y vamos a formar parte de ese proyecto final. De modo que ser hijo es realmente revolucionario y la forma en la que eso se hace realidad es por medio del milagro de la transformación interior, el milagro de la regeneración. Esto, la verdad es que ya lo habían anunciado también los profetas, ¿no? Los profetas decían que en algún momento la forma en la cual Dios actuaría es que el corazón de piedra que había en el ser humano, en este caso el pueblo de Dios, lo iba a transformar en un corazón de carne. Y esa transformación es de la que nos está hablando aquí, que Jesús también habló de ella como el nuevo nacimiento. A veces cuando hablamos de todo esto, lo hemos repetido tantas veces que cuesta entender de qué sirve todo esto, ¿no? Y son palabras, y cuando las vivimos con toda su intensidad seguro que sirve de mucho. Pero estaba pensando más bien en los jóvenes, ¿no? ¿Cómo se lo explico? Porque lo han oído tantas veces. ¿Qué es ser hijo y qué es ser no hijo de Dios? ¿Qué es, cuál es el cambio? ¿Qué es realmente lo que significa? Bueno, voy a poner un ejemplo que es mucho más que eso, pero que a lo mejor nos ayuda a entenderlo. Es como tener o no tener cobertura en el móvil, ¿vale? Digo, hay mucho más que eso, pero ¿os imagináis toda la vida sin cobertura en el móvil? ¿Vale? Ya, yo sé que algunos ya estáis sufriendo, más que con todo lo que he dicho antes, ¿vale? Toda la basura del corazón, todo eso, ¡buah! Imagínate toda la vida sin cobertura en el móvil, toda la vida sin poder hablar por el móvil, sin poder mandar mensajes, sin poder poner posts en Instagram, sin poder chatear con tus amigos, sin poder navegar y utilizar las apps. Duele, ¿no? Bueno, parece mentira, ¿no? Que a lo mejor no duela más eso que la basura en el corazón y las grietas del alma y todo eso. Pero realmente aquellos que no han sido engendrados por Dios realmente no están conectados con Dios. Por lo tanto, no. Pues, si quieren, tú coges el móvil y hablas aunque no tengas cobertura, ¿vale? Y coges el móvil y empiezas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Pues mira, aquí estoy, haces teatro, pues sabes que nadie te oye, ¿vale? Hay gente que realmente no está conectada con Dios y habla con Dios, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque no sea que, bueno, a lo mejor Dios en su inmensa misericordia, claro que escucha a todos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de hijos que hablan con el Padre. Entonces, cuando uno es hijo de Dios, habla con el Padre y tiene la certeza de que Dios le escucha, porque no solo le escucha, sino que también Dios manda mensajes. ¿Vale? Cuando tenemos cobertura podemos recibir mensajes y cuando tenemos esa conexión con Dios recibimos mensajes de Dios que cuando estamos hablando podemos recibir o también podemos ir a la palabra, navegar en la palabra y seguro que la palabra de Dios se hace vida en nosotros y nos habla, ¿no? De modo que, ser hijo de Dios es tener esa cobertura, pero es mucho más. Imagínate ahora todo lo contrario, no solamente que sí tienes cobertura, pero es que además Movistar, Vodafone, no sé con qué teléfono estás, te escribe un mensajito y te dice, a partir de hoy, gratis toda la vida. Algunos ya están felices, nada más que de pensar de que no tienen que pagar más el móvil toda la vida y que van a tener cobertura 4G toda la vida sin pagar un duro,
ya están felices, ¿vale? Realmente sería maravilloso, ¿a que sí? ¿Cuántos se apuntan? ¿Cuántos quieren que en Movistar Telefónica? Allí hay uno sincero que se ha apuntado ya, ¿vale? Es gratis. La conexión con Dios es gratis. No nos cuesta nada, ¿no? Pero imagínate que Movistar o Vodafone no solamente te dice eso, sino que además te dice, te voy a hacer partícipe de los beneficios, ¿vale? Todos los años, paga de beneficios. Si yo crezco un 10%, ahí te van a llegar, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 euros, no lo sé lo que sería la parte que te tocaría, ¿no? Pero que la empresa con la que tú tienes el contrato no solamente te lo da gratis, sino que además te hace parte de los beneficios de la empresa. Wow, yo os veo la cara a todos, estáis felices solo de pensarlo, ¿no? Realmente eso es lo que significa, bueno, eso es solo una pequeña sombra de lo que significa ser hijo de Dios. Es que todas las riquezas de Dios son nuestras. Es que la posibilidad de tener una relación de padre e hijo con Dios, eso es lo que Jesús quiere hacer. Eso es lo que Jesús está haciendo. No es lo que quiere, es lo que está haciendo, es lo que ya ha hecho en nuestra vida, en lo que ha hecho en la vida de todos aquellos que se llaman cristianos y que han vivido la experiencia que vivió Juan. Cuando escribe todo esto, él está hablando del que ha visto la gloria. Dice que aquellos que tienen esta relación con Jesús, lo que tienen es que reciben de la plenitud de Dios, es decir, que no les falta nada, reciben gracia sobre gracia, reciben bendición tras bendición. Es realmente lo que Jesús está haciendo en la vida y es la forma en la cual Él quiere que vivamos y que podamos expresar nuestra relación con Él. De modo que concluyendo, ¿quién es Jesús? Jesús el maravilloso, el Verbo encarnado, el Dios hecho carne acercándose a nosotros, la luz del mundo. Ese es Jesús, ¿no? Nos faltan palabras, el indescriptible, ese es Jesús. ¿Qué quiere Jesús? Quiere romper con una forma de ver a Dios y la relación con Dios y darnos una nueva dimensión, que es la dimensión de la gracia, para que podamos vivir en esa dimensión una vida plena con Él, ¿no? ¿Cómo actúa Jesús? Por medio de la regeneración, por medio de engendrarnos. Él nos engendra, nos hace nuevas criaturas y nos conecta con Dios de una forma que nunca antes y de ninguna otra forma podemos estar conectados con Dios, con lo cual hay multitud de beneficios. Así que para terminar, solamente hacerte una pregunta. ¿Tú eres hijo de Dios o no? ¿Estás conectado con Dios o no? Si la respuesta es que no, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas? Hoy es el momento, ahora es el momento de poder decirle a Jesús, yo quiero estar conectado, yo quiero ser tu hijo, yo quiero estar contigo, agarrándome a ti, creyendo en ti, porque entiendo que tú, esto es lo mejor que puedo hacer en mi vida, porque te necesito, porque quiero que tú me des todo esto que viniste a darme. Y si lo quieres hacer, es tan sencillo como decírselo. Decirle a Jesús estas palabras: Señor Jesús, reconozco que eres Dios, el creador del universo. Reconozco que soy pecador. Te doy gracias por perdonarme, por morir en la cruz por mi maldad. Hoy me agarro a ti. Hoy te recibo en mi vida. Hoy decido creer en ti como el Mesías, como el Señor, como Dios encarnado. Hoy quiero darte mi vida para que tú me des tu vida, tu gracia y tu luz. Hoy proclamo que creo en ti. Gracias por hacerme tu hijo, gracias por darme vida eterna. Desde hoy andaré agarrado a ti, siguiendo tu palabra, viviendo en conexión contigo. Si nunca le has dicho esto a Jesús, y se lo quieres decir ahora, pues es tan sencillo como que digas, yo quiero. Levantas la mano y expresas así, que eso es lo que quieres hacer con Jesús. Tan sencillo como eso es expresarlo, pero hacerlo de corazón, si no lo has hecho nunca, ¿vale? Hay alguien que todavía se siente que no es hijo de Dios y que hoy quiere dar el paso de conectar con Dios y de recibir todo esto. Pues que levante la mano ahí donde está. A mí me gustaría también orar contigo y hablar contigo luego para poder expresar un poco más de lo que implica este nuevo camino, esta nueva dimensión, esta nueva relación con Dios. ¿Es el momento? Muy bien. Pues entiendo que o no lo has hecho todavía y estás pensando, o ya lo has hecho, y lo cual me alegra. Pero si no lo has hecho, te animo a que no dejes pasar la noche sin hacerlo. Señor, queremos darte gracias. La verdad es que viendo todo lo que encontramos en este texto de la palabra, solo podemos estar agradecidos.
de que vinieras a la tierra, de que te encarnaras, de que nos dieras la salvación, de que nos liberaras de la tiranía de la ley, de que nos dieras esperanza, de que pudiéramos hablar contigo y saber que tú nos escuchas. Y Señor, queremos agradecer tu misericordia y tu amor, tu gracia y tu plenitud. Pedirte, Padre, que nos ayudes para que podamos disfrutar de esa gracia, disfrutar de la provisión que tú tienes para cada uno de nosotros y a la vez también compartirlo con otros, de modo que muchas más personas, como era el deseo de Juan, pues que muchas más personas puedan llegar a disfrutar de tu gracia. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.